comenzar la clase, yo quiero hacerle 2 preguntas y quiero que las piensen muy bien antes de responderlas. La primera dice: ¿cuál es el abrazo que más recuerdas? Y la segunda nos dice: ¿cuál es el abrazo que más anhelas? Y tal vez te demores un momento en respondiendo, porque son muchos los abrazos que hemos recibido, ¿verdad? O muchos los que hemos dado. Y puede ser que mientras te demoras, tú digas: bueno, Señor, aquel, el otro. Pero sea cualquiera de los abrazos que traigas a tu memoria, yo estoy bien segura que todos dirían: este abrazo sería perfecto en este momento. ¿De acuerdo conmigo? Bueno, pues yo les voy a compartir sobre un abrazo anhelado. Una persona que padece leucemia, que tiene este tipo de cáncer, es una persona que tiene dentro de sus características que es una persona neutropénica. Bueno, uno cuando vive la experiencia comienza a aprender términos de medicina, y esto significa que el nivel de neutrófilos, que es un tipo de glóbulos blancos, es bastante bajo. Entonces, si no hay neutrófilos, no hay nada que ayude a combatir las infecciones. Entonces, como ustedes saben, nuestro hijo Juan Sebastián pasó por esa experiencia. Nosotros le acompañamos durante su enfermedad, pero permanecía mucho tiempo sin defensa, sin este nivel de neutrófilos apropiados. Nos pasábamos viendo los exámenes: ¿cuándo suben? ¿Cuándo suben? Nunca subían. Y muchas veces mi hijo me dijo: mamá, yo quiero tanto, anhelo tanto un abrazo tuyo. Y yo de lejos le decía: amor, aquí, míralo solamente y siéntelo, y siente que lo recibes. Pasaron 6 meses antes de que nosotros volviéramos a medio abrazar a Juan Sebastián. Cualquier tipo de virus, cualquier tipo de bacteria podría llegar a su cuerpo, y eso sería demasiado peligroso. Pero cuando ese abrazo por fin llegó, estuvo acompañado también de lágrimas de gratitud por el milagro que Dios había hecho. Nuestro hijo estaba totalmente sano. Ahora sus abrazos están todos los días para nosotros, y gracias a Dios porque los podemos recibir. Y tú no vas a encontrar una actitud más sencilla, que de paso no cuesta absolutamente nada, una actitud tan acogedora, sin decir una sola palabra, que no sean los abrazos. No hay nada mejor para expresar lo que sientes agradablemente hacia otro que no sean los abrazos. Rodea a alguien con tus brazos, y esa persona no solamente va a sentir tranquilidad, va a tener bienestar, sino que tú mismo serás beneficiado con ese sentir el abrazo. Tú también te vas a sentir bastante tranquilo. Dicen en términos científicos que los abrazos son medicamentos naturales, y es porque son tan dulces de manera natural, es porque no tienen los abrazos ningún tipo de aditivo, es porque sus ingredientes son 100% saludables. Por eso, iglesia, en esta mañana he titulado nuestra clase Abrazos que sanan, y vamos a hablar primero desde la perspectiva científica sobre los abrazos. Numerosos estudios se han hecho sobre ellos. La Universidad de California compartió una serie de conclusiones con respecto a estudios que hizo sobre ellos. Y dentro de estos, uno de los beneficios de los abrazos es que reducen los niveles de estrés. Resulta que mientras tú estás abrazando, el cerebro libera oxitocina, que disminuye de esta manera la producción de cortisol y adrenalina, ¿cierto? Que nos pone así como acelerados, que son 2 hormonas que se emiten en altas concentraciones cuando nosotros nos encontramos bajo cierto nivel de tensión, bajo cierto nivel estresante.
Entonces tenemos que abrazar en esos momentos, pero también los abrazos aumentan la autoestima y mejoran el estado de ánimo. Además de la oxitocina, también en medio de los abrazos se va a liberar serotonina y dopamina, que es la hormona del placer. Se genera entonces en cada uno de nosotros cierta sensación de bienestar y de felicidad, como que te fluye una sonrisa en los labios. Pero también el abrazo está asociado con la mejora de la autoestima. Las personas necesitan ser abrazadas, necesitan aumentar su energía y eso va a estimular su estado de ánimo, pero también su autoestima. Y bueno, otra cosa más sobre los beneficios de los abrazos, y yo creo que específicamente le interesa a las mujeres, porque nosotras vivimos todos los días pensando en la crema, ¿sí?, para evitar las arrugas. Estamos pensando muchas veces en qué tratamiento facial utilizar, porque queremos vernos siempre bellas, porque no queremos vernos viejas, es la verdad. Y entonces los abrazos son una terapia rejuvenecedora. ¿Por qué? Porque a medida que tú estás abrazando, entonces se estimula la oxigenación del organismo, algo que ayuda a prolongar la vida de las células y por tanto así se previene el envejecimiento. Señores que están aquí, si sienten que sus esposas ahora los están abrazando más, ya saben cuál es el motivo. Señoras, llegó el tiempo de ahorrar, entonces abrazar más y usar menos cremas faciales. También los científicos dicen que fortalecen el sistema inmunitario, ¿sí? Cuando se abraza, se favorece la creación de glóbulos blancos. Ya hablé sobre ellos al comienzo. Y estas células están encargadas de combatir infecciones y enfermedades. Entonces, con los abrazos se fortalece también tu sistema inmune. Pero algo más que los científicos dicen sobre los abrazos es que reducen el riesgo de padecer demencia. Y tal vez quienes más necesiten abrazos son las personas mayores. Cuando tú abrazas a papá, a mamá, tú le estás brindando bienestar, le estás brindando tranquilidad y entonces los músculos comienzan a relajarse y en ese proceso entonces se contribuye a que se reduzcan las posibilidades de contraer demencia. Todos estos estudios no han sido solamente revisados por unas cuantas universidades, sino por muchas. Y yo creo que nos sirve a todos nosotros los que estamos casados. ¿Por qué? Porque en otra investigación se pudo comprobar que las parejas que duermen abrazadas se exponen menos a una infidelidad. ¿Cómo así? Resulta que cuando tú abrazas constantemente a tu pareja, se libera la oxitocina, ya les había hablado de ella al comienzo también, y esta hormona fomenta una sensación tan especial de comodidad y por eso el cerebro actúa de tal manera como si fluyera mayor bienestar, como si se estrechara más el vínculo entre los dos que se están abrazando y entonces ese vínculo se hace más firme, se hace más cercano y la persona encuentra tanto satisfacción en su pareja que definitivamente no va a buscar otra fuente de afecto. Entonces, las señoras que tenemos a nuestro esposo aquí en Bucaramanga que no se fue para La Guajira, podemos empezar a abrazar más. El esposo abrace más a su esposa. No crean que porque pasaron los años ya no es necesario. Yo estaba allí atrás alabando al Señor y en varias ocasiones vi una pareja que estaba delante mío y ellos alababan al Señor, pero estaban allí de la mano y en algunos otros momentos se estaban también abrazando. Quiero compartirles que de las cosas que son más difíciles para mí en la vida es tener que hacer el acompañamiento a una persona que ha perdido un ser amado. ¿Por qué? Porque puedes ensayar cuáles palabras le voy a decir,
pero no vas a encontrar ninguna. Pero cuando tú llegas y le ofreces a esa persona que está en duelo un abrazo sincero, será suficiente para decirle: no estás solo, tú no estás sola, mira, aquí estoy yo para acompañarte. En fin, iglesia, los abrazos tienen una capacidad tan grande que pueden sostener a una persona que está en situaciones adversas. Bueno, eso es lo que nos está diciendo la ciencia, ¿verdad? Pero en nuestra experiencia empírica, iglesia, nosotros también podemos opinar, ¿cierto? Nosotros hemos brindado en algún momento un abrazo a alguien y era exactamente lo que necesitaba en el momento. O hemos recibido un abrazo que definitivamente nos ha cambiado el color del día. Y quiero contarles sobre unos abrazos que fueron muy significativos y que se constituyeron en un milagro para plenitud de vida. Tal vez ustedes no lo recuerden, no recuerden esta fecha, 22 de enero del año 2018. Ese día nuestra familia estaba pasando por una situación demasiado complicada. Juan Sebastián, en su proceso del tratamiento contra la leucemia, presentó un accidente cerebrovascular, un ACV, y los pronósticos médicos sobre su vida en aquel día no eran para nada alentadores. Un audio se hizo viral, después lo supimos por todos los testimonios que muchas personas que sin ser de la iglesia nos compartieron. Ese día el pastor Ricardo envió un mensaje a través de WhatsApp a toda la iglesia, y en él nuestro pastor les decía a las familias lo siguiente: esta noche reúnanse como familia, abrácense, pídanse perdón, oren por los unos por los otros, y solamente después de eso es que ustedes van a orar por la familia de la pastora Rocío, para que ellos también próximamente puedan reunirse los 4 y puedan también orar juntos. Miren, esa noche ocurrieron tantos milagros de sanidad en las familias de plenitud de vida. Nos contaron muchísimo cómo pudo una familia que era distante, cómo pudo una familia que tenía conflictos recibir la sanidad de parte de Dios a través de ese instante en que hubo abrazos y en que hubo oración. Y tan solo 5 meses después, la intercesión unida de la iglesia provocó un milagro. Nosotros pudimos reunirnos de nuevo, los 2 hijos y los 2 padres, en oración, y el Señor nos ha permitido continuar juntos. Toda la iglesia pudo celebrar el milagro, pero la iglesia había contribuido para que ese milagro fuera posible a través de su intercesión. Los abrazos sanan, lo dice la iglesia. Los abrazos sanan, lo decimos nosotros, a través de nuestra experiencia. Pero quiero irme a la palabra de Dios ahora. Quiero contarles que Jesús también abrazó y nos dejó lecciones de vida a través de esto. Uno de los escritores de los evangelios, Marcos, nos comparte de manera muy relevante los abrazos de Jesús, y entonces hace 2 registros que son muy específicos, y el primero de ellos está en Marcos capítulo 9. Llegaron a Capernaum. Cuando ya estaba en casa, Jesús les preguntó: ¿qué venían discutiendo por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido entre sí quién era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Luego
Tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Abrazándolo, les dijo: el que recibe mi nombre, a uno de estos niños, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Y yo quiero que ustedes tomen una fotografía instantánea de este momento que nos narra la palabra del Señor. Jesús y sus discípulos están caminando hacia Jerusalén. Y en ese trayecto, lógicamente, los discípulos se entretienen conversando, pero la conversación va pasando a otro tono, porque ellos comienzan a discutir quién era el más importante entre ellos, quién era el mayor. Y la filosofía del mundo, iglesia, nos va a decir que tú eres grande si otros trabajan para ti. Pero en esta enseñanza Jesús nos está diciendo: tú quieres ser grande, tienes que servir a otro o a otros. Y en el versículo 36 Jesús habla que tomó a un niño. Resulta que las palabras niño y siervo son el mismo vocablo en el arameo. Entonces es fácil notar que Jesús hace un juego de palabras, conecta los dos vocablos. Y entonces, si nosotros tenemos el corazón de niño, vamos a tener poca dificultad en ser siervos, ¿sí? Y si nosotros tenemos la actitud de siervo, va a ser también muy fácil darle el valor, abrazar, recibir a un niño, y sería como si nosotros recibiéramos a Jesús y recibiéramos al Padre. Jesús, en esta escena, toma al niño, está conversando con sus discípulos, toma al niño, lo pone sobre sus piernas, y luego de eso, mientras les habla, Él comienza a abrazarlo, lo acoge, y mientras tanto Él les dice: ese es el comportamiento de una persona cristiana. Si tú eres cristiano, si tú eres cristiana, tú vas a ser siervo. Si tú eres cristiano, si tú eres cristiana, si tú eres como Jesús, tú vas a ser el que sirve, el que ayuda, el que acompaña, el que abraza. En ese abrazo, Jesús nos está mostrando que es terapéutico hacerlo. Y su propuesta es, quiero que la escuchen con mucho detenimiento, es un abrazo. Es una herramienta fundamental, una herramienta que no puede faltar en la vida de un cristiano para establecer vínculos armoniosos con nuestros próximos. Porque tú puedes ser muy amable, muy respetable, puedes ser una persona que puede saludar. Pero si tú no eres una persona que te acercas, una persona que brinda ánimo, una persona que acompaña, en sí una persona que abraza, no eres una persona que está demostrando que es cristiano. Luego, no pasa sino un capítulo más. En Marcos 10 se registra otro abrazo del Señor Jesús. Dice la palabra de la siguiente manera: empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Y después de abrazarlos, los bendecía poniendo la mano sobre ellos. Yo veo que es tan natural para Jesús abrazar. Lo hace de manera tan constante. Primero, lógicamente se les sale el genio. Bueno, ¿por qué no dejan que los niños se acerquen a mí? Pero luego Él los trae hacia sí mismo y Él entonces los abraza. Y la primera impresión que yo tengo aquí es que Jesús demuestra
una protección paterna, una protección que deben brindar los padres a los hijos. En otra versión dice de la siguiente manera: y los acariciaba y bendecía, imponiendo las manos sobre ellos. Ese abrazo de Jesús también tenía caricias. Finalmente, el abrazo se vuelve expresión verbal cuando bendice a los niños. Y hay algo que nosotros a veces no consideramos tan valioso, pero de verdad es un gran tesoro. Tenemos muchos el privilegio de ser papá, de ser mamá. Es un sueño inigualable y los que lo alcanzamos deberíamos aprovecharlo al máximo, porque dice la palabra de Dios que los hijos son una bendición, son herencia de Dios y es una recompensa para nuestras vidas. Pero a veces los hijos llegan a estresarnos tanto, ¿sí? Llegan a trasnocharnos porque se enferman o porque no llegan a casa y no recordamos aquellos momentos que son gratos, aquellos momentos en los que compartimos y nos hacen reír, aquellos momentos en que ellos alcanzan un triunfo y lo traen hasta nosotros. Entonces, los hijos, como herencia de Dios, son para bendecirlos. Hay algo malo en los hijos, ¿saben qué es? Y es que tú los abrazas por primera vez y muy pronto se escapan de tus brazos. Muy pronto se crecieron tanto que ya no cupieron en ellos. Se crecieron tanto que se fueron, formaron familia. Pero cuando esos hijos, iglesia, han recibido tus abrazos que expresan tu cariño, cuando tú los conviertes, los abrazos, en un hábito en casa, tus hijos pueden irse muy lejos, pero van a recorrer cantidad de kilómetros para regresar solamente por encontrar de nuevo tus abrazos. Los extrañarán, querrán volver a casa. Los abrazos son irreemplazables y yo veo un matiz tan afectivo en ese abrazo, en esa caricia que Jesús brinda. Por eso, nunca, iglesia, nunca pueden faltar los abrazos, esos abrazos que dicen te amo, esos abrazos que celebran, esos abrazos que perdonan. Puede ser que tus hijos no llenen hoy tus expectativas. Puede ser que te saquen el mal genio. Puede ser que no estén respondiendo académicamente. Puede ser que te haya decepcionado. Puede ser que esté demasiado rebelde. Pero entonces tú pasas de los abrazos a la expresión verbal para bendecirlos. ¿Cuándo? Siempre. Iglesia, por favor, no dejen ustedes de abrazar. La Universidad de Duke en USA hace un estudio que me parece bastante relevante, donde ellos dicen que los abrazos, la falta de abrazos, también pueden matar. Resulta que cuando un bebé nace, lo que más necesita es ese contacto. Y si ellos no son abrazados, no son tocados, pueden tener en algún momento muerte neuronal. Las neuronas comienzan a morirse y ellos no crecen como un niño, como una niña normal, porque hay ausencia de abrazos, porque hay ausencia de afecto. Entonces, los abrazos son demasiado importantes para el bebé desde que nace. Los estudios que esta universidad hacen concluyen que el bebé que no recibe abrazos tiene aproximadamente 20% de tamaño su cerebro. Tiene un cerebro mucho más pequeño.
Cuando yo puedo ver esto, digo, no es tan difícil brindarle a los niños cariño. Tenemos que hacerlo, tenemos también nosotros que brindarnos afecto. Hace muchos años yo leí un libro, no sé si haya traducción al español, más o menos su título en español es Sed de piel. Y al leerlo yo me encontraba con que dice que el primer sentido que se le desarrolla al ser humano es el tacto. Y es el último sentido que nosotros perdemos. Una persona que está a punto de fallecer percibe la caricia, el toque nuestro si nos acercamos a ellos. Entonces, los niños, sobre todas las cosas, van a necesitar ser tocados. Y definitivamente abrazar es saludable, lo dice la ciencia, lo dice nuestra experiencia, lo dice Jesús mismo. Y cuando yo preparaba esta enseñanza, para mí de verdad fue muy gratificante. Fue un momento que disfruté muchísimo y fue descubrir que nuestro Padre Celestial se especializa en dar abrazos. Esto me gustó muchísimo y me encontré muchas porciones bíblicas y dentro de ellas el Salmo 91:4 dice: con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. Yo leo este verso y de inmediato yo siento certeza de la protección de Dios. El creador de los cielos y la tierra quiere mantenerme bajo sus alas. Y me imagino entonces a la mamá gallina rodeada con sus bebés pollitos. Y entonces ella extiende sus alas y esas alas de mamá gallina brindan protección, dan calor, proveen seguridad. Y allí los pollitos se sienten bien, se sienten tranquilos. Así son las alas del Padre Celestial. Nuestro papá no es un papá terrenal, nuestro papá celestial es bien diferente a los papás que conocemos. El papá celestial es bien, perfectamente responsable. Entonces Él está cuidando todo el tiempo de nosotros. Él es compañero, Él es amigo fiel, Él está pendiente de cada uno de nosotros. Él quiere que nosotros nos sintamos seguros bajo sus alas. Deuteronomio 33:27 dice de la siguiente manera: el Dios eterno es tu refugio y sus brazos eternos te sostienen. Mira, los brazos de Dios no son a raticos. Los brazos de Dios para ti son eternos, siempre están contigo. Los brazos del Papá Celestial son hechos a nuestra medida. Es el abrazo que tú y yo siempre necesitaremos. Es el abrazo que siempre es tan amplio para perdonar. Es el abrazo que nos muestra su amor. Es el abrazo que sana cuando tenemos dolencias físicas, pero también cuando tenemos dolencias en el alma. Los abrazos de Dios Padre son eternos y entonces de esta manera siempre serán refugio y siempre nos van a sostener. Los abrazos sanan, lo dice la ciencia. Los abrazos sanan, lo dice nuestra experiencia. Los abrazos sanan. Jesús de Nazaret dicen que son terapia. Los abrazos sanan. El Padre Celestial nos lo dice. Y entonces yo me preguntaba,
Dios, ¿yo cómo hago para corresponder a tus abrazos? Y el Señor me dio la respuesta. ¿Dónde? En su palabra. Dice Hebreos 11:13. Allí es la galería de los hombres de la fe. En fe murieron todos estos, sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos y creyéndolas y abrazándolas y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra. Iglesia, la fe opera de una manera muy sencilla y todos la conocemos muy bien. Dios nos habla a través de ella, a través de su palabra. Nosotros entonces decidimos si escuchamos esa palabra o si no la escuchamos. Y cuando decidimos escucharla, también nosotros decidimos si nosotros la creemos. Y también decidimos, como dice la palabra, si la abrazamos. ¿Cómo voy a poder yo sentir el abrazo del Padre Celestial si yo no abrazo sus promesas? Porque ellas son para mí. Iglesia, estos últimos tiempos no han sido nada fáciles para todos nosotros. Estos últimos tiempos son de esos tiempos que definitivamente han afectado nuestra vida. Nunca pensamos que íbamos a vivir, a experimentar lo que es una pandemia. Y es más, aún no termina. Nunca pensamos que íbamos a estar encerrados por tanto tiempo y eso nos volvió hostiles. Hoy en día también nos preocupa lo que está por venir en nuestro país, cómo va a ser nuestro futuro. Así que todos nosotros tenemos algo parecido. Estamos experimentando emociones muy similares. Estamos experimentando incertidumbre por un futuro que es demasiado incierto. Nos preocupa la crisis económica. Tenemos miedo algunos y eso genera tensión y nos enferma. Y entonces, así como vamos, nos encontraremos con personas más enfermas, personas más tristes, personas más agresivas. Reflexionen por un momento, por favor. Todo lo que nosotros necesitamos hacer es confiar en Dios. Sus promesas, iglesia, tenemos que abrazarlas, porque ellas son verdad, porque ellas son en Él sí y en Él amén. Porque Dios las cumplirá. Eso nos está diciendo todo el tiempo a través de muchas porciones de la palabra que estamos leyendo a diario. Porque hoy con lo que nosotros estamos viviendo, nos vamos a volver esas personas desesperanzadas que no encuentran en la vida un sentido. Iglesia, la Biblia nos dice que abracemos, ¿verdad? A través de Jesús, a través del Padre Celestial. La ciencia lo está ratificando. Nosotros con nuestra experiencia empírica también lo podemos compartir. Pero finalmente todos nosotros, en medio de las circunstancias que hoy vivimos, tenemos que abrazar también las promesas de Dios. Habrá muchos momentos en que las palabras van a sobrar, pero también será el momento indicado en que tu abrazo tendrá la capacidad de animar a una persona, de ayudarla. Habrá muchos instantes en los que tú abraces las promesas de Dios y las veas cumplidas, porque las has visto ya cumplidas. Algunos otros momentos tú te vas a encontrar
con que es necesario experimentar lo que es un abrazo, así nunca lo haya hecho antes. Hoy, en estos tiempos, sí, Salomón decía, todo tiene su tiempo. Hoy, iglesia, es tiempo de abrazar. Hoy, iglesia, es tiempo de ser abrazado. Hoy, iglesia, es tiempo de sentir el abrazo del Padre y también es el tiempo de abrazar las promesas de Dios. Voy a pedirles por favor que cierren sus ojos en este momento. Y lo primero que vamos a hacer es darle al Señor gracias. Gracias porque te regaló unos brazos para abrazar. Gracias porque puso en ti sed de piel. Gracias por todas las veces que sus brazos han permanecido eternos para ti mientras tú eras infiel. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros. Hoy, Padre Celestial, nosotros necesitamos tus caricias, necesitamos tu abrazo, necesitamos sentarnos sobre tus piernas y sentir tus bendiciones. Hoy, Padre Celestial, te suplicamos que extiendas tus brazos de nuevo como tantas otras veces para abrazarnos y perdonarnos. Hoy, Dios, necesitamos sentir tu amor en un abrazo tuyo que nos hace sentir tu apechiche, que nos hace sentir consentidos, que nos hace sentir, Señor, especiales, como solamente tú puedes, Señor, abrazarnos. Yo te pido porque coloques paz en nuestros corazones. Yo te pido, Señor, porque en nuestras vidas hay esperanza, y esa esperanza nos la da tu palabra. Yo, Señor, junto con tu iglesia, abrazo tus promesas, esas promesas en las que tú me dices que eres mi buen pastor, que aunque ande en valle de sombra de muerte, no debo sentir miedo, porque tú estarás conmigo. Señor, gracias por tu palabra, por tu ternura. Gracias, Señor, por tu cuidado permanente. Gracias, Papá Celestial, por decirnos de tantas maneras que nos amas. Gracias, Dios, porque somos nosotros también enviados por ti como cristianos a abrazar, a ser soporte para otros, a animar, Señor, a sostener. Gracias, Dios. Puede ser que nuestro padre y nuestra madre nos dejen, pero con todo, Señor, tú nos vas a recoger, porque tú eres un Dios bueno, porque tú eres un Dios bueno y por siempre tú lo vas a hacer. Aleluya, Dios, aleluya. El propósito de Dios con este canal no es reemplazar tu iglesia, ni tu tiempo personal de estudio y de búsqueda de la presencia de Dios. Es apoyarte en tu crecimiento espiritual y el conocimiento de las Escrituras. Tú puedes apoyarnos a nosotros también cada vez que ves un video, cada vez que le das like, que lo compartes. Cuando te suscribas a nuestro canal, invitas a otros a suscribirse también. Es la manera en que tú nos apoyas para que nosotros también podamos seguirte apoyando. Que Dios te bendiga.